toque para atrás de Agustín Rivero, que completa las dos seguidas, poniendo el 3-2 en el marcador. 22 luchadores inscritos. Espectacular, con autoridad total. Completa las dos seguidas, poniendo el 4-4. Hola amigos, sean bienvenidos. Este es un programa especial sobre el 75 aniversario del Club de Lucha Maninidra. 75 años, que son muchos años para lo que hay que hablar de este deporte vernáculo en esta villa de Ingenio, con un Maninidra que tiene mucha historia. Y hoy tenemos con nosotros al que fuera presidente durante 20 y pico de años, ahora nos dirá él cuántos años estuvo como presidente, que es Francisco Afonso Cabrera. Bienvenido. Muchas gracias. Yo encantado en todo caso y agradecerte también de que estés colaborando con este proyecto y con esta idea de lo que es el 75 aniversario del club, que en todo caso viene, digamos, a recoger un poco más y a engrandecer la historia del Maninidra, ¿no? Es decir, la pregunta era que yo realmente, digamos, en todo caso me encanta la idea, dado que, digamos, yo estuve también colaborando en mi etapa de presidente, bueno, colaborando no, que me fui, digamos, que tuve, ¿no?, digamos, el honor de celebrar el 50 aniversario del Maninidra, del cual se hicieron una serie de actos también y recogido también en un libro donde está prácticamente la historia del Maninidra desde su fundación hasta el año 96, que fue cuando cumplió los 50 aniversarios, ¿no? De modo que, en todo caso, este es un trabajo, ¿no?, que ahora mismo se hace también como para engrandecer lo que es la historia y lo que es el legado del Maninidra, y que en las futuras generaciones también se aprovechen de todo este trabajo, de toda esta historia, y que aún sigan perviviendo, ¿no?, y que aún siga vivo. Yo creo que el Maninidra, digamos, si hay una de las cosas que le caracteriza y que le diferencia de otros clubes, es, digamos, su constancia, su perseverancia y su disciplina para estar ahí, digamos, a pesar de todas las crisis que ha sufrido, como todas las entidades, ¿no? En todo caso, el Maninidra, digamos, a pesar de todas esas adversidades, ha sido capaz de continuar luchando de manera ininterrumpida desde su fundación, allá en el año 45-46, ya en el 45 fue cuando se fundó, y en el 46, que yo tenga fechado, es la primera luchada del Maninidra. De modo que durante todos estos años hasta la fecha, que estamos en el 2020, pues nunca ha dejado de luchar, y ese es, digamos, un mérito del Maninidra, digamos, de todos sus dirigentes, de sus luchadores y del pueblo en general, ¿no? De modo que en ese sentido, pues encantadísimo, ¿no?, de que esto, digamos, 25 años después, desde que yo celebrara el 50 aniversario, sentarme aquí para hablar del 75 aniversario del Maninidra, pues la verdad que es un gran honor, una gran satisfacción y una muestra clara de que el Maninidra siempre está vivo, de que siempre está ahí, a pesar de las adversidades, y que, bueno, y que todo esto, como dije antes, es un legado para las futuras generaciones, que yo espero de que el Maninidra en el futuro, ¿vale?, a paso de los años, pues le ocurra lo mismo, que viva 75 años más como mínimo y que esto nunca se acabe. Paco, tú empiezas en el Maninidra, tu etapa de como presidente está dividida en dos. Primero estuviste en una etapa y luego una segunda etapa. No entraste como presidente, entraste como secretario, creo, ¿no? Cuéntanos un poquito esa etapa primera. Sí, así es. Vamos a ver, en esta etapa primera, yo, hablando de las crisis de antes, pues coincide precisamente en el año 78 que el Maninidra pasaba, digamos, de cumplir, digamos, y disputar y disfrutar de los mejores años del año 70 en adelante, de los mejores años de su vida, a caer en una de las mayores crisis o la mayor crisis que pasó el club en toda su historia. Me refiero a que después de que, digamos, Manuel Trujillo, Payo de la Barranquera, tuvo que salir, digamos, por una serie de cuestiones dentro del club, le cuestionaron y tal, y él abandonó. Resulta de que luego, pues los que llegaron,
pues, bueno, pues no supieron, digamos, gestionar el club, y el club, pues, digamos, cayó ahí en picado y, digamos, y estuvo a punto de desaparecer. De forma que fue el propio Manuel Trujillo en el año 78 quien me llamó y estuvimos en mi casa, digamos, hablando del tema, y bueno, pues él estaba ilusionado en volver otra vez a reactivar esto y a volver otra vez digamos, a poner, digamos, en marcha el Maninidra. De forma que, bueno, que yo acepté a colaborar con él y eso, y nos pusimos manos a la obra. De forma que yo entonces, él entró como presidente y yo como secretario, y fue donde ya empezamos a caminar junto con un equipo de gente, una directiva nueva, pues digamos, a darle actividad al club y digamos, a poner las cosas en marcha y, en fin, y digamos, a que el club, digamos, de nuevo estuviera ahí compitiendo, y así fue. De forma que esa es, digamos, mi primera etapa, digamos, rescatando, digamos, de todos los problemas que tenía el club para ponerlo en marcha y, digamos, esa parte. De forma que luego, pues tuvimos Manuel Trujillo, pues no sé si él, por cansancio o quizás no, digamos, por los inconvenientes que tuvo, pues también fue porque se tenía que ir a Cuba, que quería ir a Cuba, ¿no? Marcharse a Cuba. Pues resulta que en el año, ya como un año después, dejó el club. Ya entonces yo seguí como secretario y ya se eligió una nueva directiva donde Juan Valerón entró como presidente, y yo con esa, digamos, con esa misión que yo tenía entre manos de todos los quehaceres, que no eran pocos, ¿vale? Para poner, digamos, para desatascar muchos de los problemas que tenía el club graves. Y es, digamos, entonces hasta que en el año 85, ¿vale? Pues entonces entro yo como presidente, ¿vale? Y hasta el año 91. En el año 91, bueno, pues hay, digamos, también una serie de cuestiones, digamos, internas dentro del club, al cual no quiero, digamos, entrar, pero que también se puede mencionar en otro momento, y que, bueno, que tampoco fueron, digamos, que cuestionaban mi presidencia, mi forma de llevar el club o lo que fuera. Y entonces, bueno, entra una nueva directiva y están, digamos, como año y medio, 2 años. Total que a los 2 años, pues en el 93, me vuelven otra vez a venir para que yo de nuevo cogiera el club, y así estuve desde el 93 al 2002 en esa, digamos, etapa también como presidente. Y bueno, de forma que en ese sentido, pues coincidió también con el 50 aniversario, coincidió con una de las mejores etapas del Maninidra en toda su historia. Y bueno, y ya de 2002 en adelante, bueno, viene una nueva directiva y yo entro en la federación como vicepresidente, en la federación regional, en fin. Y el club siempre vivo y el club está ahí, y digamos que a pesar de los problemas y a pesar de todo, el club pues sigue para adelante, ¿vale? Que es, digamos, una de las cosas que le caracterizan, y ya estamos en el 2020, o sea que el club vivo y el club siempre pues dando ejemplo digamos, de continuidad, dando ejemplo de lo que debe ser el deporte, que es estar ahí y ser constante. Después del 92 te vas a la Federación Regional, donde estás 4 años, sí. y abandonas un poco el tema de federación, de club y demás. Pero así todo, fuiste invitado nuevamente a volver a coger el club posteriormente, ¿no? No, bueno, sí, efectivamente hubieron intentos también por parte de eso, de coger el club, de que yo volviera otra vez a Maninidra, pero que lo rechacé de plano. O sea, en ese sentido lo rechacé porque ya yo hice 4 años en la Federación Regional, donde sí te digo que hice, no es por nada, no quiero tampoco echarme laureles, ¿no? O colgar medallas, pero que me entregué también de pies a cabeza, y donde, digamos, salí también ya un poco quemado, ¿no? Porque, claro, estar tanto tiempo ahí, 4 años, intensivo de la manera que estuve, pues ya quería también descansar, ¿no? O sea, muchos años dedicado a eso, y que, ojo, yo también, que es una de las cosas que me acusan en mi casa mis hijas, yo tampoco tuve, digamos, mucho tiempo para dedicarles a ella en los mejores años de mi vida y en sus mejores años de su vida, de forma que yo también quería, digamos, un tiempo para mí y para mi familia, y era, digamos, lo más conveniente y lo más sano.
Correcto. Paco, del periodo que estuviste en la presidencia, logros conseguidos por el Maninidra. Mira, digamos que cuando yo entré en Maninidra, el problema principal y el problema de toda la vida del Maninidra, históricamente desde que se fundó en el año 45, ¿sabes cuál fue? El tener un campo, el tener un terrero, el tener, digamos, un lugar donde poder, digamos, realizar su actividad de manera sana y también donde los aficionados pudieran acudir también a sentarse cómodamente y disfrutar de la lucha. Y los luchadores, por supuesto, disfrutar también de un ambiente, pues digamos, sano y digamos y de las mejores condiciones y de las mejores instalaciones en un deporte se puede, digamos, hablar. De forma que en ese caso, en el año 78 que yo entré como secretario, el principal problema que me encuentro era el campo, como siempre. Es decir, el Maninidra estuvo durante tiempo en el campo de la plaza, llamado de mal nombre el Chiquero, de forma que una vez que salieron de allí, porque la federación llegó el momento en que al Maninidra le prohibió ir, digamos, a luchar, Que utilizara el campo de la plaza. que utilizara aquel campo de la plaza, el mal llamado Chiquero, ¿vale? Porque el mal llamado Chiquero no tenía ni 5 metros de diámetro y por lo tanto, digamos, no se podía, digamos, disputar una luchada porque era un peligro constante, ¿no? Y además por unas condiciones infrahumanas que tenía, porque no había ni duchas, ni vestuario, ni había nada, ¿no? Aquello era una posibilidad y por eso la gente de fuera le pusieron el Chiquero, como, digamos, porque tenía digamos, todas las condiciones para llamarle así, ¿no? Desgraciadamente, fíjate tú que históricamente el Maninidra desde entonces, hasta que el 25 años que celebró Manuel Trujillo, ¿vale? Las bodas de plata, en los 25 años, yo en el 78 ya tenía 30 años ya el Maninidra de fundado y por lo tanto todavía no tenía un campo, por lo tanto era primordial. Resulta que entonces Manuel Trujillo, en la etapa de presidente, compró unos solares, ¿vale? Con un préstamo que le dieron don Mario Vega y don Fernando Bautista, le dieron un préstamo para, con 400.000 pesetas, comprar el solar que ahora mismo donde se ubica el campo de lucha. De ese préstamo él compró, digamos, a esos terreros con intención de hacer allí el campo de lucha. Pues fíjate tú que entonces cuando Manuel Trujillo se va, resulta que una de las, digamos, gestiones y de las acciones que la nueva directiva se le ocurre hacer era vender los terreros del campo de lucha, de donde hoy es el campo de lucha. Para que los telespectadores nos entiendan, el terreno era lo que es hoy la plaza, el pabellón y el campo de lucha. Correcto. Y algún solar más. No, la plaza no tenía nada que ver con solo el pabellón, solo el campo de pabellón lucha. y el campo de lucha. Eso es lo que compró en su día el Barranquera primero. Correcto. De modo que entonces aquella directiva pues vendió o malvendió los solares. Entonces lo dividió, pues además ilegalmente lo hizo bastante más. Total, que cuando yo entré, digamos, y ya Manuel Trujillo de presidente y yo de secretario, pues estamos hablando del año 78, las personas que compraron querían que yo les reconociera la venta, o la compra, mejor, digamos. De forma que entonces, en ese caso, yo, por supuesto, y Manuel también, Manuel Trujillo, nos negamos rotundamente. De forma que no reconocíamos aquella compra, ni tampoco reconocíamos la venta que hizo el Maninidra a esas personas. Con lo cual, bueno, pues ahí se suscitaba, imagínate, un pleito tremendo. Total, que para no cansarte mucho y no dilatar demasiado este tema, yo tuve que llegar a un acuerdo con ellos, bueno, e incluso me denunciaron, ¿vale? Y fuimos a juicio. Bueno, pues lo perdieron. Entonces, como es normal, porque fue una venta ilegal del club. Total que, digamos, ellos tenían que ir a recurrir a aquellos que le vendieron, ¿vale? En definitiva, que como los que le vendieron, y era, digamos, en todo caso,
habría que ver si era el club o era una persona, digamos, era una persona física o era, digamos, el club como entidad. Ahí yo, entonces, mira, si para, digamos, cerrar el tema, lo que se hizo fue llegar a un acuerdo con ellos, y ellos estaban de acuerdo, se le devolvía el dinero siempre y cuando yo hiciera un acuerdo con el ayuntamiento, ¿vale?, para que el ayuntamiento comprase esos terrenos, nos comprase estos terrenos, ¿vale?, con el fin de hacer allí el campo de lucha. Efectivamente, bueno, pues con las negociaciones con el ayuntamiento se llega a un acuerdo y se vende el campo de lucha al ayuntamiento. Con el dinero recaudado, que fue 1 millón de pesetas, que no era pues relativamente, digamos, poco, porque tampoco íbamos a... Lo que queríamos que aquello al final se hiciera el campo. Pues resulta que entonces con ese dinero lo que se hizo fue pagar a las personas que habían comprado previos recibos entregados de las cantidades que habían pagado al club, y también se indemnizó, digamos, a las personas que habían dado el préstamo a Manuel Trujillo Artiles. Para cuando se compró en su día solar. Cuando se compró en su día solar. De modo que ahí saldado, digamos, eso, pues resulta de que entonces nosotros podíamos hacer escritura, ¿vale?, pública con el ayuntamiento para que allí se hiciera el campo de lucha, que así fue, ¿no? Ya entonces, el año 86 prácticamente, 87, 88, fue cuando ya se inauguró, creo que fue en el 88, el campo, el que estamos ahora mismo en el campo de arriba, de los Molinillos, se inauguró, pero que todavía no se había inaugurado en su totalidad, porque resulta que se inauguró sin haberle puesto un techo, que era una de las cuestiones que estábamos demandando, es decir, un campo todavía así, Bueno, tuvimos muchas divergencias con el tema del campo, ¿vale?, en cuanto, digamos, a forma, digamos, de lo que era en sí el proyecto, pero, en fin, al final, como digo, 2 años más tarde se techó el campo y se remozó un poco y tal, y es lo que hoy en día vemos como el campo de lucha de los Molinillos. De forma que era, digamos, la principal prioridad, era tener un campo, porque sin eso sin esa infraestructura no había vida para el club. ¿Se puede decir, Paco, que ha sido el mayor logro? Indudable. Pues tener un terreno independientemente que me tocara a mí hacerlo, tocó a ti porque te tocó, pero es que era, digamos, una infraestructura que es imprescindible para cualquier club deportivo. Un club deportivo, ya sea fútbol, balonmano, baloncesto o lo que fuera, si no tiene una instalación, un campo donde realizar esa actividad, es imposible que pueda vivir y sobrevivir. De manera que ese fue, digamos, mi objetivo, y gracias a Dios se cumplió. De forma que a partir de ahí lo que era, digamos, era trabajar por la cantera, trabajar por el club, que el club tuviera, digamos, siempre estuviera en los mejores sitios, situar a Maninidra siempre con el mejor nombre, y sobre todo, digamos, que Maninidra siempre, su trabajo de cantera nunca fallara, para que estuviera ahí, para que diera ejemplo, ¿no?, de que siempre Ingenio ha sido una cuna de buenos luchadores, y que, bueno, siempre y cuando se haga un buen trabajo de base, una buena promoción y un buen trabajo de base, siempre habrá luchadores. Pero no caigamos tampoco en la quimera de que en Ingenio, cuando levantas una piedra, sale un luchador. No, perdona, eso no es cierto. Eso es, digamos, como digo, una quimera que está ahí, pero que si usted no trabaja la cantera y lo hace bien... Lo que pasa es que es un club, Paco, que siempre ha trabajado la cantera. Efectivamente, pero date cuenta que el trabajo de cantera lleva, digamos, digamos, muchas veces hasta ingrato, sí, ¿no? Porque trabajan con mucha gente, tienes que tener colaboración con el ayuntamiento, con todos, ¿no?, con los padres, efectivamente, para que también colaboren con sus hijos, etcétera, etcétera. Sí. De manera que ese, digamos, es uno de los pilares fundamentales del Maninidra, es que sin el trabajo de su cantera tampoco puede vivir. Y eso yo y mi directiva siempre lo cuidamos muy mucho. Y también, como digo, de elegir a la mejor persona para que esté haciendo ese trabajo. Si ese trabajo se hace y se hace bien, hay siempre
digamos, cantera asegurada Para el futuro. Para el futuro, ¿no? Paco, también tienes fama, o tenías fama, de tener siempre o el mejor puntal del momento, o el hombre... Pero además no eras un hombre que ibas a buscar el puntar, ibas a buscar el puntar que diera espectáculo, que es lo que el público de Ingenio entiende de lucha y quería ver espectáculo. Efectivamente. ¿Qué hombre, nos puedes recordar qué hombres pasaron por tu equipo? Bueno, pues mira, yo creo que haciendo una pequeña historia, ¿no?, de todos los puntales que han pasado por el Maninidra, perdona que haga yo este inciso, Sí. ¿no?, pero bueno, desde el primer hombre que fichó, digamos, después de la fundación del Maninidra, en el año 49-50 no, 50 y poco, ¿no?, fue 50 y algo, fue Abel Cárdenas, creo que fue en el 57, fue Abel Cárdenas. De modo que, a partir de ahí, siempre el Maninidra, digamos, cuando no ha tenido hombres o puntales de su cantera, ha recurrido a gente de fuera, a luchadores de fuera, de manera que después de Abel Cárdenas, el hombre más destacado que yo recuerde fue el que fichó Manuel Trujillo, que fue José Pérez González, Pollo de Puerto Cruz, ¿no? Entonces fue, digamos, un luchador que revolucionó al Maninidra y también, como no, a la lucha en Gran Canaria, ¿no? Y a partir de ahí, en la etapa mía, digamos que el primer luchador que se fichó no fue precisamente, estando yo de secretario y Juan Valerón de presidente, fue el Pollo Valleseco. No dio resultado porque el Pollo Valleseco, pues, bueno, pues sus características o lo que fuera, era un hombre fuerte, pero, bueno, en fin, a partir de ahí, pero que bueno, que en paz descanse el Pollo Valleseco, que también estuvo colaborando. Es historia también estos 75 años. Por supuesto que lo es. Y a partir de ahí, digamos que se fichó como hombre en el 84, como hombre puntal. Yo no estaba de presidente, estaba Juan todavía, a Tomás del Toro. Tomás del Toro estuvo un año, 2 años, ¿vale? Y luego pues fue la etapa que ya yo era presidente, que fue el primer luchador como presidente que yo fiché, fue a Juan y Franqui. Juan y Franqui estaba realizando el servicio militar en Tenerife, que todavía no tenía los 20 años cumplidos. Y entonces, bueno, pues llegando unas conversaciones con él, que ojo, que también lo digo también para la historia, fíjate por dónde, lo digo y que quede aquí grabado para la historia. Yo no fui a Tenerife a fichar a Juan y Franqui, yo fui a Tenerife a fichar a Melquiades. Melquiades Rodríguez. Sí, porque yo había llegado a un acuerdo con Melquiades para fichar en el Maninidra. Ajá. Vale, pero, ojo, con la condición de que Melquiades tuviera que residir en Ingenio. Esa fue la condición que yo le puse y él aceptó. Bueno, entonces, el día que yo fui a Tenerife a buscar a Melquiades, ¿vale?, ya para cerrar el tema, fui a su casa en Santa Cruz, ¿vale? Y resulta que entonces yo entro, que vivía en un piso, entro y le digo: hola, ¿qué pasó, Melquiades? Bueno, pues vamos a cerrar el tema. Ah, sí, siéntate por ahí y tal, no sé qué. Bueno, total que entonces lo que yo le había contado y todo lo que ya teníamos acordado, él se lo cuenta a la mujer. Y no se lo había contado, fíjate tú. Y cuando él se lo contó a la mujer, pues... Apareció el no. Bueno, apareció el no, apareció un drama, apareció un escándalo, que la mujer, bueno, pues nos puso ahí, digamos, a él, digamos, pues se volvió loca, gritando que ella no se iba de ahí, tal, no sé qué, no sé cuánto, un escándalo. A pesar de que él quiso calmarla y tal, no sé qué, pero aquello fue imposible. Total que él entonces dice: Paco, esto no puede ser, ya lo has visto, esto es imposible. Total que, pero mira, ya que has venido, yo te voy a proponer a otra persona, a otro luchador, y vamos a ir, si te parece, vamos a ir a buscarlo y tal. Y pues digo, bueno, pues mira, vamos a buscarlo. Entonces, pues fíjate, en su coche me lleva y me llevó a donde vivía Juan y Franqui, que vivía en un piso pagado por el Santa Cruz, porque él estaba haciendo servicio militar. Y entonces ahí estaba Juan y Franqui, y vivían Juan y Franqui y Domingo Carmona juntos. Y porque Domingo también estuvo luchando en el Santa Cruz junto con él. Y resulta que entonces, bueno, pues nada, nos presentó.
Y yo lo mismo que le había dicho a Melquiades, pues se lo dije a Juani. Y él, bueno, a que él vio el cielo, porque él ni se lo creía. Él ni se lo creía lo que yo le estaba proponiendo. Pues resulta que, por supuesto, me dijo que sí. Y al cabo de, no sé, imagínate 6 meses, 8 meses, una cosa así, Juani Franqui ya fue presentado como luchador de Maninidra. Y bueno, los 3 años que hizo, porque luego se tuvo que ir a Fuerteventura, en una plaza que salió allí en Bomberos, pues entonces ya Juani Franqui deja el Maninidra y vienen otros luchadores. Dentro de ese nuevo equipo aparecen puntales como Manolín Báez, Miguel Ángel Tejera, ¿vale? Posteriormente se incorporaron esa etapa ya, esos 2 años, aparece en el año 93 Ambrosio Hernández, Roger Callejón, y aparece también junto con él Kiko Lozano, ¿de acuerdo? Y forma, digamos, ese tándem, ¿ok? Pasa más adelante y de Ambrosio deja el club y viene entonces Gustavo Araña, que fue, digamos, también un fichaje extraordinario. Después de Gustavo Araña, esto viene Juan Ramírez, ¿vale? Con Juan Ramírez viene también otros, digamos, también que la acompañan, como era Oliver Mejía, como era también Mario Franquis, que también estuvo un año con él, y el año más tarde, pues resulta de que fue, digamos, también un equipo Dream Team, ¿no? Donde teníamos a Juan Ramírez, teníamos a Oliver Mejía y teníamos a Loreto Cuarto, todos en el mismo club. De más, digamos, Loreto Cuarto, que no era un puntal. Que no era puntal. Exacto. ¿No? Efectivamente. De modo que todo ese equipo llegó hasta el 2002. La ¿vale? Florinata. Esa Florinata y esa cantera también. Porque date cuenta que en el año veníamos siendo campeones, ¿no? Tanto con el senior como con los juveniles. Y en el 2002 recuerdo que fue una época histórica, que ya fue mi último año en Maninidra. Fuimos campeones en todo. En senior, el equipo senior, cadetes y juveniles campeones en todo. En todas las categorías en el año 2002, en Gran Canaria. La verdad es que tienes que sentirte orgulloso de no solo los logros físicos de conseguir el terrero, sino también de los logros, los títulos que se consiguió en Maninidra estando tú de presidente, ¿no? Sí, no cabe duda. Pero a veces te digo una cosa, es decir, no cabe duda que los títulos son importantes, no cabe duda, porque digamos que el principal objetivo del deportista en el deporte es ganar, ¿vale? Siempre está, digamos, el ganar. Pero yo digo también, dentro de lo que de ganar, también muy importante, digamos, es estar ahí, digamos, perseverar, ser constante y, digamos, participar. Son, digamos, unas facetas también muy importantes dentro del deporte, porque ¿qué pasa cuando no ganas? ¿Estás fracasado? No, nunca estás fracasado. Está ahí. Si estás en una competición de 10, de 15, de 20, de los que fuera, uno solo puede ser campeón. Claro. ¿Qué pasa? Que si tú no eres campeón, tiras todo el trabajo. No, el trabajo hay que seguirlo haciendo, pese a lo que pese, ¿no? El trabajo de base, el trabajo de la cantera y el trabajo en el senior y hacer un buen trabajo. Y entonces estar ahí, que ha sido, digamos, uno de los méritos del Maninidra. Porque yo no admito, digamos, que porque no seas campeón es un fracaso. No, el deporte amateur no es un fracaso. En el deporte profesional sí es un fracaso porque el ser campeón, digamos, supone también muchos, digamos, dividendos económicos sí, a favor de aquella entidad. En el deporte amateur no tanto, porque en el deporte amateur no te juegas, digamos, ese dinero como se genera en el deporte profesional. De manera que es muy importante saber que cuando no estás, digamos, cuando no eres campeón, sabes que eres uno más dentro de esa competición y lo que a ti te importa también es ofrecer a tu público, ofrecer a tu afición, digamos, espectáculo, ofrecer lucha, que con los que vengan al campo vean lucha canaria, ¿vale? Y que vean que ahí se está trabajando. Y otra cosa que siempre yo le he dicho muy importante, digamos, durante mi etapa en el Maninidra, siempre, nunca me canso de decirlo, para mí siempre era más importante, y lo sigo pensando,
los entrenamientos que la luchada. Para mí, si no hay un buen entrenamiento, nunca puede haber una buena lucha. Lo que entrenas es lo que practicas luego. ¿Vale? Y si no se entrena bien, ¿vale? Al final no se lucha bien. Y cuando no se entrena bien, hay muchas repercusiones, ¿vale? De luchadores que no cumplen, de, digamos, de que la gente, digamos, no, digamos, todo carece de interés, hay mucha desidia, etcétera. Es decir, cuando tú ves entrenando al equipo y entrenando bien, dice, aquí hay organización, aquí hay disciplina, aquí hay constancia. Entonces, y lo que trabajas recoge después. Efectivamente. Entonces, esa es la vida del club. La vida del club son los entrenamientos. Y cuando tú ves buenos entrenamientos, cuando tú ves que la gente está ahí y que después del entrenamiento, acabado el entrenamiento, quieren al día siguiente volver más contentos, ese es, digamos, el club que tiene futuro y el club que puede vivir muchos años. Paco, tú que has estado todos estos años en la lucha, que has pasado por tantos terreros de lucha en todas las islas, ¿qué nos puedes decir de la afición del Maní, de la afición de Ingenio? Bien, bueno, ¿qué puedo decir? Pues la afición de Ingenio es, digamos, el reflejo también de lo que es, digamos, la historia del Maninidra. Es decir, si el Maninidra ha durado 75 años, como vamos a celebrar ahora, quiere decir que ha habido una afición detrás que también la ha acompañado, ¿vale? Una afición que ha estado ahí y una afición que, de donde menos tú te lo piensas, también hay gente disponible tanto para luchar como para tener la responsabilidad de coger el club en cualquier momento o de colaborar con el club. Y los que no colaboran con el club pueden ir a ver al club y pueden, digamos, apoyar al club y desinteresadamente estar ahí, digamos, pase lo que pase, siempre, digamos, en las épocas buenas y las menos buenas, siempre hay que estar, digamos, apoyándolo al club. Esos son los verdaderos aficionados, los que, pese a quien pese, o digamos, o pasando buenas rachas o malas rachas, pues siempre hay que estar, digamos, apoyando al club y exigiendo, por supuesto, cuando el club va mal, a lo mejor puede ser, pues, por unos malos resultados, por una mala gestión o por lo que fuera. Pero hay que estar ahí, hay que, digamos, acompañar al club y ser, digamos, constante, perseverante para decir, no, el club no puede desaparecer, el club tiene que siempre estar ahí, el club tiene que demostrar siempre que Ingenio se diferencia en algo y el Maninidra se diferencia en algo. Y esa es, digamos, mi filosofía para, digamos, lo que es el Maninidra como tal. Bueno, ustedes verán aquí sobre la mesa el libro que el Maninidra, luchando a orillas del Guayadeque, un libro que se editó, parte de culpa la tiene Paco Afonso cuando fue presidente y se sacó con motivo del 50 aniversario del Maninidra. Paco, para terminar, esta es tu cámara, dirígete a los dirigentes actuales del Maninidra y a la afición de Ingenio de lo que le quieras decir por este 75 aniversario que estamos celebrando. Bueno, pues sí, pues yo a los dirigentes del actual del Maninidra, a los cuales conozco y también que me han pedido también colaboración, y yo voy a colaborar también en uno de los proyectos estos del 75 aniversario, es que, digamos, cumplir 75 aniversarios no es fácil, son muchos los clubes de fútbol hoy en día que mira la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Todavía ya quisiera tener 75 años, ¿no?, a sus espaldas, y para que tú veas que no ha sido posible todavía, pero bueno, que hay muchas entidades, digamos, que ya desearían tener 75 años continuos, digamos, bregando, con 75 años de vivencia, 75 años de historia, de modo que tanto los aficionados de Ingenio, que están de enhorabuena, ¿no?, porque ha llegado los 75 años su club para disfrutar de la lucha canaria, quizás, digamos, llegamos a los 75 años en un mal momento, ¿no?, debido, digamos, a esta, digamos, alarma o alerta sanitaria que tenemos, ¿no?, que es el coronavirus, ¿no?, que nos trae de cabeza al mundo entero, pues resulta de que no nos permite competir o hacer luchadas posiblemente en el año 2021, y eso será, digamos, uno de los hándicaps y uno de los principales problemas que tendremos que digamos, para en todo caso ofrecer espectáculos en alguna de las luchadas que se podrían hacer para celebrar
este 75 aniversario, pero aún así habrán otras actividades que también los aficionados lo podrán disfrutar y que yo encantadísimo que el pueblo lo pueda disfrutar, yo encantadísimo también de colaborar en uno de los proyectos y que me imagino, ¿no?, que todo llegará, digamos, a buen puerto y que todo, digamos, se ofrecerá en su momento a lo largo del 2021, los, digamos, actuales dirigentes lo expondrán y que en ese caso yo le diría a la gente de Ingenio que siga en adelante, que siga apoyando al club de manera incondicional y a los actuales que dirigentes decirle, el ser dirigente de un club es muy duro y muy ingrato. Yo pasé también, igual que pasé buenos momentos, los pasé malos también, pero hay que estar ahí, digamos, para apechugar y ser, digamos, constante. Eso es lo principal y demostrar la constancia, porque eso es difícil. Es decir, cuando te llegan, digamos, momentos malos, saber cómo los puedes superar, saber cómo los puedes atacar y a partir de ahí, digamos, poner siempre la supervivencia y lo que es la constancia del club y lo que es la historia del club por encima de todo. De manera que, en este caso, yo espero y deseo que los actuales dirigentes tengan mucha suerte, digamos, con las celebraciones de los distintos actos de este 75 aniversario y que esto quede, digamos, como un legado y como una historia y que todo esto, digamos, se vaya, digamos, engrandeciendo toda nuestra historia de la recopilación hasta ahora como un legado, como digo, para las futuras generaciones y que las futuras generaciones sepan valorar todo esto y que sepan valorar, es decir, si el Club de Lucha Marinidra ha vivido 75 años ininterrumpidos, estamos obligados a perdurar, digamos, y a remontar y a demostrar que puede vivir 75 años más. Eso sí, con la colaboración de todos, con la colaboración del ayuntamiento, con la colaboración de la sociedad, de los aficionados, de todo. Es decir, aquí hay, digamos, para que un club se sostenga, hay muchas patas, ¿no?, donde se sostiene esa mesa y ese club, ¿vale? De modo que si una de las patas falla, pues, como comprenderás, esto no funciona o no funcionaría bien. De forma que lo que espero y deseo es que el Marinidra, pues, tenga muchos años más de vivencia. Yo no seré, digamos, el que estaré ahí, yo colaboraré hasta que pueda, ¿no?, hasta que, digamos, ya no esté en este mundo, pero en ese sentido creo que aportaré en este proyecto toda mi modesta sabiduría para que no solo ahora en este 75 aniversario, sino en adelante, el legado y la historia del club se engrandezca. Paco, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, gracias por tu información, te seguiremos llamando porque tienes mucho que contar y todo eso que sabes hay que llevarlo a lo público, que la gente lo sepa, lo conozca, porque es historia. Tú fuiste historia del Marinidra, sigues siendo historia del Marinidra y te agradecemos enormemente que hayas acudido a nuestra llamada. Pues muchísimas gracias, en cualquier momento que desees ya sabes que mi total predisposición y a colaborar en este proyecto en lo que fuera. Muchísimas gracias. Y a ustedes, queridos telespectadores, citarlos para otra cita. Seguiremos trayendo por aquí a todos los presidentes que aún viven, que han pasado por la historia del Marinidra y esos grandes luchadores que también han pasado por la historia del Marinidra. Intentaremos traer la versión, conocer la versión de todos ellos para mostrárselas a ustedes. Gracias por atendernos y les emplazo a una nueva cita. Sureño, Castro y Tarzán.